Lo número uno, yo quisiera agradecer la invitación de, digamos, de la Casa de la Cultura, encontrarme entre un grupo de amigos, de colegas. También agradecer la invitación bastante generosa de Eugenia, que fue quien me contactó. Yo no voy a hablar, afortunadamente, del inicio del conflicto, sino de esto que denomino la victoria en la gran guerra patriótica. El motivo es porque a mí me parece que hay que efectuar la contextualización de cómo se dio el fenómeno de esto, que fue finalmente la derrota, la clausura del régimen nacional socialista. Hay que entender que a principios de 1939, Hitler acariciaba la idea bastante como lejana de encontrar un entendimiento con Reino Unido. Las ideas de justamente Rudolf Hess, que viaja al Reino Unido, no eran solamente de él. Él esperaba algo así como una especie de comunión entre los británicos y los alemanes. Fue ciertamente la presencia insistente de Churchill lo que finalmente derrumbó eso. Hoy día hay un libro que habla que en cambio Hitler siempre vio a Estados Unidos como un rival de largo lazo y no necesariamente tenía las mismas consideraciones respecto del Reino Unido. Lo segundo está dentro del libro de Mi lucha, donde no solamente Hitler reivindica la necesidad de un nuevo orden mundial y de construir, digamos, el espacio, digamos que vital de todo ese como excedente demográfico alemán, sino que está además la idea subyacente de la inferioridad y de la condición de infrahumano para los eslavos en sí. De modo que no solo hay un anticomunismo que fue más o menos flexible el año en que se firmó el mencionado, digamos, pacto Ribbentrop-Molotov, sino que hay un efecto mucho más antiguo que es este de la consideración racial de subhumano. De hecho, la guerra cuando se inicia, curiosamente, no tan curiosamente, simbólicamente, el mismo día y mes en que la había iniciado Napoleón, constituye una suerte de gran cruzada contra el bolchevismo, pero también una gran maniobra para desalojar a los habitantes y entonces incorporar seguramente toda Ucrania dentro del campo de una nueva Gran Alemania. La idea de la Gran Alemania tenía en el itinerario de las relaciones alemanas y rusas, evidentemente una connotación reminiscente respecto de las actividades de la orden teutónica misma dentro de Lituania, Letonia y Estonia, y había sido una especie de gran idea nacionalista que había estado siempre dentro del ámbito del imaginario.
el enfrentamiento entre los alemanes y los rusos en sí. La segunda cuestión es que cuando se inicia esto, el 22 de junio del año 41, con el nombre justamente del famoso emperador alemán Barbarroja, se dispone nada menos que de, bueno, digamos, 3 millones, digamos que son 145 divisiones, 3.600 vehículos, digamos que blindados, 27.000 aviones, 17.000 piezas de artillería y 750.000, digamos, jinetes. Era el ejército más grande reunido en ese momento. Y era un ejército que, como dice bastante bien Alejandro, venía saltando de victoria, digamos, tras victoria. Un ejército que en esos instantes contaba con el pic de la tecnología del arma, digamos, aérea, del arma de blindados en sí, y que había llegado a, digamos, a equipos de gran sofisticación. Todos sabemos bastante bien lo que terminó ocurriendo, ¿no? Que Hitler pensó en una guerra que no duraría como más de un semestre, lo sorprendió, digamos, el invierno y hasta ahí llegó, digamos, el avance alemán. Y en ese momento hay una distinción que yo creo que es bastante significativa. La conversión del socialismo leninista, que era un socialismo internacionalista, en un socialismo nacional encarnado por José Stalin. Eso yo creo que apela a la identidad, digamos, rusa, demostrando que los países, las comunidades se construyen en el largo tiempo. No fue ningún tipo de casualidad la película, digamos, Alexander Nevsky sobre este príncipe que derrota a la orden teutónica y que es entonces la misma idea en ese momento. La otra era lo despiadado que fue la tierra misma. Primero que nada, Hitler dio la orden de no respetar las convenciones ni de La Haya ni de Ginebra. Si la guerra por ejemplo, del Africa Corps fue una guerra de guante blanco, de caballero, si la guerra entre después los alemanes y los británicos tiene ciertas consideraciones, Hitler no solo consideró que su enemigo era el ejército soviético, sino que la comunidad rusa, y no desperdició elemento alguno para destrozar, para quemar los campos, para hacer básicamente invivible la tierra rusa a los rusos. Entonces esto en realidad es una diferencia, porque la ocupación de Francia fue una guerra versallesca, fue humillante, evidentemente. Fue una guerra de colaboraciones, pues en Rusia no hubo eso. Hubo una guerra de exterminio que refrenda la hondura con que los rusos resistieron la invasión. Los rusos aparecieron como un país que entonces tiene una continuidad desde Alexander Nevsky, Pedro Grande, Catalina, Alejandro III, y en este momento crucial también es entonces la vuelta de manos del socialismo nacional. Desde luego,
va a tener un punto final el año 1945. Ya una vez eliminada la resistencia alemana, luego de su intento fallido en la ofensiva, que fue la última gran ofensiva, el jefe del Estado soviético manifestó las intenciones de avanzar sobre, digamos que Berlín. Y aquí hay una cuestión que hay que singularizar. Stalin estuvo convencido del simbolismo de Berlín. Estuvo convencido de esto que Eisenhower, que era estadounidense, pues no le tenía demasiada como lógica. Pero también tiene esta intención de avance que inicia la fase final sobre la capital del Tercer Reich, que iba a durar 1000 años, que en el momento inicial en que Eisenhower, digamos, accedió a que los soviéticos conquistaran la capital, estaban a 75 kilómetros versus los 500 kilómetros del 21º ejército del mariscal Montgomery. Los héroes de esto, los que son los artífices, no solamente son los generales, ¿cierto? Zhukov, Konev, Rosinsky, Yeremenko, Chikov, Yatukov, Kuznetsov, Sinchenko, disculpen la pronunciación, son los 6 millones de hombres que fueron al frente en un lugar que ya estaba hecho para una resistencia que Hitler se imaginaba interminable, que Hitler estaba convencido que iban a ser arrumbados en la puerta del Reich. Desde luego, hay una explicación de cómo es que un ejército que había sido destrozado muy pocos años antes, en 1944, tenía una línea logística que solamente en ese año produjo 20.000 vehículos de combate, 122.500 piezas de artillería, 40.300 aviones y 184 millones de granadas de artillería, habiendo trasladado la industria hasta la zona de los uretales. Segundo, la victoria final le debe al esfuerzo soviético su columna como esencial. ¿Por qué? Porque sin un segundo frente habría sido imposible la reconquista de Europa. Era un ejército de hombres y de mujeres. Las mujeres tuvieron, a diferencia de cualquier otro ejército, quizás el británico un poquitito menos, una presencia sistemática en la línea de combate. Era un ejército dividido en unidades de la guardia, los ejércitos de choque y las unidades regulares en sí. Durante los años 42, 43, 44, la URSS fue capaz de construir una industria militar, una industria a la altura de su oponente. Así construyó miles de T-34, los combates de los aviones de combate a tierra, los Siruchin número 2, tuvieron una proporción de 5-1 respecto de los aviones nuevos, pero no suficientes de la Luftwaffe misma. Y finalmente entraban a un país al que no era suyo y donde había una tremenda
experiencia, digamos que defensiva. Bueno, era un ejército que avanzaba a coste de miles de hombres que iban cayendo con la esperanza de tomar la ciudad de Berlín. Era un ejército que se confiaba además en un gran uso de la artillería, los cañones de 76, de 122 y de 152 milímetros, cañones autopropulsados en sí, y los famosos lanzacohetes, los órganos, ¿cierto? Los órganos de Stalin mismo. Y habiendo ya aprendido las dificultades a veces del material movilizado, utilizaban una brigada y 12 divisiones de caballería. Una guerra bastante fuerte, bastante móvil, y donde los alemanes dieron entonces una lucha final. Ese año, en abril de 1945, Zhukov llegó al río, entonces, digamos que Oder. El 10, los estadounidenses alcanzaron la zona, digamos que de Hesse, y el 16 de abril se inició la famosa operación, digamos que de Berlín. Fue ante la gran mayoría una guerra dura, una guerra urbana que no habían vivido, donde las unidades de digamos, 34 fueron rodeadas muchísimas veces y fueron, digamos que destruidas una gran cantidad de vehículos. Se calculan que bueno, como que 2.000 en esta cuestión que ya anticipaba de algún modo esta lucha de guerrillas que libraban no solo la Wehrmacht, sino la milicia, la SS, y que fue zanjada el día 30 de abril de 1945 con el suicidio de Hitler y entonces la ocupación y la bandera sobre el famoso, digamos, sobre el famoso Congreso. Bueno, fueron 480.000 prisioneros, se capturaron 1.500 vehículos, 8.600 piezas de artillería y 4.500 aviones de botín. Se perdieron en 17 días 300.000 hombres y mujeres, 2.000 vehículos. Sin embargo, fue el fin del régimen, la muerte de Hitler y de todo su grupo, el colapso de los mandos alemanes, las rendiciones, digamos, masivas. Fue ahí a donde se forjó la nueva identidad de la URSS como un núcleo de poder mundial. Muchas gracias.